Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Recuerden, por favor, inscríbanse para mantener este esfuerzo. Denle a la campanita, hagan su señal de like o dislike y dejen sus comentarios. Estamos entrando en el tercer mes del inicio de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Y ahora mismo la gente está preguntando qué está pasando y cuál es el resultado de la misma. Le voy a decir lo siguiente. Cualquier persona que se ponga a dar pronósticos sobre la guerra está especulando. Yo he visto un montón de gente diciendo Rusia está perdiendo porque Rusia no conquistó Ucrania en 3 semanas. Y tú le preguntas, vean acá, ¿cuándo Rusia dijo que ellos querían coger la totalidad de Ucrania? Entonces hay un montón de gente, inclusive yo estuve viendo una entrevista entre Tony Blair en CNN, donde se decía, oye, pero vean acá, ¿por qué Putin cambió? O sea, que era un Putin bueno al principio, con deseos de ser parte de Occidente, y de pronto el tipo se volvió loco. Y comenzó, o sea, todo lo que ha pasado durante estos últimos, especialmente de 2007 hasta el día de hoy, como que eso nunca pasó. Y uno lo ve constantemente, con un montón de información, que donde ellos, supuestamente aquellos sabios, tienen una línea directa a los secretos del Kremlin y al cerebro de Putin, donde ellos saben qué es lo que Putin quiere, lo que Putin no quiere, independientemente de que Putin lo haya dicho o no. Pero hay cosas interesantes que han pasado últimamente. Primero, yo comencé a sospechar de que algo estaba pasando diferente cuando yo vi un documental de CNN, que ha sido el principal portavoz de toda la propaganda norteamericana en favor de Ucrania, presentando una entrevista a un soldado ucraniano herido en un hospital ruso. La gente que vivimos aquí de este lado de Occidente y que solamente se alimentan con la información que sale de Occidente, no se va a encontrar eso extraño. Pero para mí, que he vivido en la zona, más o menos tengo acceso a información tanto en inglés como en ruso, eso fue un golpe importantísimo de propaganda anti-ucraniana. Y le voy a decir por qué. Uno de los aspectos básicos de Ucrania ha sido convertir a Rusia y a los rusos como una especie de monstruos sedientos de sangre, donde convencieron a la mayoría de su población de que si los rusos no cogían a nadie prisionero, sino que lo mataban, lo asesinaban y lo descuartizaban. Esa era la percepción que tenía la mayoría de los ucranianos. Y cuando CNN, que ellos consideran su principal portavoz en Occidente, presenta a un soldado ucraniano herido siendo atendido en un hospital ruso, toda esa imagen cae. Luego veo en el mismo CNN una entrevista que se le está haciendo a un centro informativo de Ucrania, que se dedicaban a mandarle a la familia de los rusos la fotografía de los soldados muertos. O sea, ellos cogían un soldado ruso que murió, le tomaban una foto y se la mandaban a la familia del soldado. Un acto, primero, que está en contra de las convenciones internacionales, de utilizar ese tipo de, tanto los prisioneros como los muertos, como aspecto propagandístico. Y segundo, tú veías la cara de Cooper, que era el entrevistador de CNN, diciendo, Dios mío, esos niveles de barbaridades nosotros no las veíamos. Y tú veías la intención abierta de CNN de separarse de esa gente que con un fanatismo decían que eso era bueno, que ellos tenían que hacerlo. Entonces, luego eventualmente, la semana pasada, el bombazo. El New York Times publica un artículo
sobre, señores, es verdad que Rusia está perdiendo, pero es el único que avanza. O sea, el ejército que está perdiendo es el único que adquiere nuevos territorios. Y el que está ganando siempre está perdiendo territorios. Donde él dice que tenemos que comenzar a establecer la realidad de que los ucranianos no van a ganar. Y de que la probabilidad de que Rusia gane la guerra son extensas. Luego viene el quinto bombazo. Y es cuando después de 2 semanas, después de 2 meses, el ministro de Defensa de los Estados Unidos comienza llamando al ministro de Defensa de Rusia, por fin se comunica con él. ¿Cuál es lo que primero que le pide el ministro de Defensa norteamericano al ministro de Defensa ruso? Mi hermano, hay que declarar un paro al fuego. ¿Y qué le responden los rusos? Vamos a pensarlo. Y si Rusia está perdiendo, ¿por qué la misma persona que hace 2 semanas había dicho abiertamente en Polonia que la misión de esta guerra era la de debilitar a Rusia a un nivel de que Rusia no pudiera tener el potencial militar para enfrentarse a nadie en su frontera, 2 semanas después están diciendo, vamos a parar esta vaina? O sea, como que es una forma muy extraña que tienen los rusos de perder. La realidad es la siguiente. Yo no sé lo que Putin intentaba hacer cuando comenzó la guerra. Yo no tengo la más mínima idea de qué es lo que él eran sus fines. Pero una cosa es cierta. Si el fin de él era el debilitar la OTAN y la Unión Europea, eso él lo logró. Independientemente de todos los gritos que digan ahí que estamos más unidos que nunca y todo eso, la realidad es que hoy Europa y los Estados Unidos están en uno de los puntos más débiles en términos de influencia en los últimos 300 o 400 años. La revuelta que existe en Latinoamérica, iniciada por los países del Caribe y luego ampliada por el presidente de México, donde los Estados Unidos han tenido que comenzar, yo no recuerdo una vez que en un enfrentamiento con un país latinoamericano o un grupo de países latinoamericanos, los Estados Unidos han tenido que dar vuelta para atrás. Después de declarar abiertamente de que ellos no iban a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la conferencia o a la cumbre de presidentes en California, hoy o ayer, sorprendentemente los Estados Unidos comienzan a quitarle sanciones a Cuba y a Venezuela. Lo voy a repetir. Los Estados Unidos ha comenzado a desmontar las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela durante la administración de Trump. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo la guerra? Yo no sé. Pero explíquenme ustedes, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo mientras Rusia está perdiendo la guerra? Otro ejemplo, la imposibilidad de llegar a consenso en Europa por la distribución, por la compra de gas y petróleo ruso ha conllevado a que la presidenta del Consejo del Consejo Europeo haya llegado al colmo de decir que que hay que reformar la Constitución de la Comunidad Europea para permitir que se pueda llegar a consenso aún con la oposición de unos cuantos de los países. ¿Sabes lo que eso significa? Que Alemania se va a salir inmediatamente de la Comunidad Europea. Porque Alemania no va a permitir que ellos, siendo el motor de Europa, un grupo de países que se unan puedan revocar cualquier intención en contra de Alemania. Si eso se hace, es el fin de la Comunidad Europea. Y la situación de Inglaterra con respecto a los otros países demuestra que salirse de Europa no es tan malo. Y si tenemos en cuenta que de los 195 países que hay en el mundo,
registrado en las Naciones Unidas, solamente alrededor de 50 están apoyando las sanciones en contra de Rusia. Y la totalidad están en Europa y 2 o 3 que se encuentran como en Australia, que son todo blancos por haber causado el genocidio de la población originaria, Nueva Zelanda y uno que otro país. Pero la mayoría absoluta del mundo, el 80, donde vive más del 80% de la población, no están sancionando a Rusia o imponiendo sanciones en contra de Rusia. O sea, que cuando usted oye que Biden y compañía dicen que el mundo está en contra de Rusia, no, ustedes están en contra de Rusia. Pero ni Latinoamérica, ni África, ni la mayoría absoluta de los países asiáticos están apoyando a los Estados Unidos. Y eso es un rompimiento del orden internacional impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, dominado por los Estados Unidos. Es una declaración de guerra en contra de ese orden. Ya los Estados Unidos no tienen la posibilidad de controlar el mundo. Y como lo dijo Henry Kissinger en una entrevista reciente, estamos viviendo una nueva era. ¿Será mejor que la que acabamos de terminar? Vamos a ver. Pero lo cierto es que la era de predominancia de los Estados Unidos, los países occidentales, sobre la economía y la cultura del mundo, se terminó. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y like o dislike. Manden sus comentarios y hasta la próxima.